Desde la libertad de expresión puede generar cambios. Todos los medios en Venezuela están censurados. Que factores del chavismo compraban medios regionales para evitar que se expresaran libremente unas ideas distintas a las de ellos. Es la garantía que tú tienes de alguna manera de tu poder decir las cosas, de poder tener pensamiento distinto y poderlo expresar libremente. ¡Censura! ¡Cámara! ¡Acción! Nosotros lo reconocemos abiertamente. Y eso es un logro del comandante Chávez. Hoy tenemos la libertad de expresión de la historia de Venezuela más amplia y grande que jamás haya disfrutado pueblo alguno aquí sobre esta tierra. En Venezuela no existe la libertad de expresión porque la gente no tiene la oportunidad de expresar lo que realmente pasa. Solo quiere expresar lo que el gobierno quiere que exprese. La libertad de expresión dentro de las sociedades modernas es fundamental, es clave, porque es la que le permite a la gente soñar en conjunto, es la que le permite a la gente luchar por su dignidad. Está basada en el derecho a opinar, pues, a que uno pueda decir lo que quiera sin que eso tenga algún tipo de consecuencia, porque es el respeto a que puedo opinar de una manera que no necesariamente coincide con otro. Un derecho consagrado no solo en nuestra Constitución, sino también en los derechos humanos universales. Y es un derecho trampolín, es como el derecho a la protesta, que te permite pelear por los otros derechos. Que hace que yo pueda pensar de una manera distinta. Y es la oportunidad que tenemos todos los seres humanos de poder expresarnos libremente sin ser coaccionados. Desde la libertad de expresión puede generar cambios, porque afecta directamente la opinión pública y la movilización social. Es la garantía que tú tienes de alguna manera de tu poder decir las cosas, de poder tener pensamiento distinto y poderlo expresar libremente, sin que eso tenga una censura previa, por ejemplo. Permitirnos y que nos permitan ser escuchados, ser leídos, ser vistos por otros. Todos los medios en Venezuela están censurados. El periodismo, el televisivo. En Venezuela estamos pasando, diría yo, por el periodo más oscuro del periodismo venezolano, que comienza en el año 2007, cuando el entonces ministro de Comunicación e Información plantea la necesidad de la construcción de la hegemonía comunicacional. Ese mismo año tuvimos el cierre de RCTV, posteriormente el cierre de emisoras de radio. A esto siguió la compra de medios, comenzando por Globovisión, continuando con Últimas Noticias y finalmente El Universal. Y digo de los grandes medios nacionales porque ya esto venía ocurriendo en las regiones, que factores del chavismo compraban medios regionales para evitar que se expresaran libremente unas ideas distintas a las de ellos. Todo lo que tenga que ver con poner al pueblo a reflexionar sobre un bando y otro, sobre los derechos humanos que se están violando en Venezuela, todo lo censura. Hay en el país una situación en la cual se ha ido coartando la libertad de expresión y eso abarca ahora las redes sociales. De tal manera que se han, por ejemplo, inclusive boicoteado la red, si se le hacen hackeos, se le hacen a páginas que están funcionando, que ha sido otra de las alternativas que han buscado los periodistas, por ejemplo, o los mismos comunicadores sociales en términos generales, que han procurado armar medios que también se transmiten de manera digital, porque, por ejemplo, también a nivel de la prensa, uno de los mecanismos que ha habido para coartar la libertad de expresión es el manejo del papel. Se creó una empresa del Estado que es la única que puede suministrar papel, y a través de la restricción del suministro de papel se afectaron una serie de periódicos que han tenido que cerrar en la parte impresa. Entonces los periódicos se han trasladado a internet, a los medios digitales, y también se han creado medios digitales nuevos para poder tratar de actuar con mayor libertad. En Venezuela hay libertad de expresión. Creo que está cerrada. Creo que de hecho de la libertad de expresión ha sido un modo de poder controlar a la gente. Uno no accede a la libertad de expresión. Yo ahorita puedo hablar eso porque soy yo una señora sola, pero si estuviera organizada no tuviera libertad de expresión, no puedo exponer lo que me está pasando. A irme al Canal 8, irme a cualquier
periodistas, decirlo de manera fácil, ¿no? Han violado el derecho a la libertad de expresión y de manifestación de enfermeras en Monagas, a las que han abierto un proceso en la Fiscalía por simplemente reclamar su derecho a un salario más digno y mejores condiciones de trabajo. Pero eso también ocurre en otras partes cuando vemos que hay limitaciones para que el venezolano se exprese con contundencia, se exprese en lugares públicos. Creo que no hay libertad de expresión actualmente en Venezuela de ningún tipo. No hay libertad de expresión porque las personas tienen miedo a contradecir las reglas del gobierno. La mayoría de las personas se sienten amenazadas o también se sienten presionadas al no decir lo que piensan porque ellos creen que si dicen su opinión sobre lo que está pasando en el país, los van a asesinar o le van a hacer algún daño a su familia. He recibido, por ejemplo, amenazas de muerte en este contexto venezolano, y el hecho de ser más público que antes me protege. Me protege por una razón interesante en términos de estrategia, y es que le eleva la factura a los agresores. Significó en ese momento que centenares de personas en todo el mundo levantaran la voz por mí, y eso hizo que los agresores se retrajeran. Por eso, aunque ha habido consecuencias malas, porque efectivamente que te amenacen no es nada agradable, que sepas además que estás en un entorno donde las autoridades no van a responder por ti, todo eso es muy malo, pero el hecho también de que haya buenas respuestas, de que haya un capital trabajado, de que haya una reputación que la gente respeta, para mí ha sido clave. Somos censurados en todo. Hasta en las redes sociales se nos dice que tenemos que callar algunas cosas, los mismos padres de uno, para que no tengamos que pasar un susto luego. ¿Cómo hago yo valer, digamos, la libertad de expresión en el caso de redes sociales? Bueno, emitiendo opinión, actuando en función de las cosas con las cuales estoy en desacuerdo, manifestando mis propias ideas, utilizando las redes para informar también a los demás, trabajando un poco inclusive la relación con el Estado, de tal manera que uno se convierta en un ciberactivista, un ciudadano de las redes. Por eso inclusive gobiernos, digamos, autocráticos, gobiernos cerrados, las persiguen, las cierran, crean mecanismos incluso tecnológicos para evitar que entren, por ejemplo, informaciones a algunos países, de tal manera que la gente tiene poco acceso a páginas, o hay páginas que se cierran, que no se pueden ver, o hay mecanismos, digamos, de control para que no se puedan desarrollar las redes sociales. Las protestas como medio de expresión a mí me parece que es un derecho que tiene cualquier ciudadano dentro de los límites establecidos en la Constitución y en las leyes, ¿no? A mí me parece que eso es un derecho y que todo el mundo debería hacerlo. Como no nos hacen caso, nosotros salimos a protestar a las calles. A protestar es una libre expresión, es expresarse lo que sentimos en lo político, en lo social, en lo cultural, en el deporte, en el educativo, expresamos eso. Lo que ocurre en Venezuela es tan complicado, pero a la vez tan apasionante, que de verdad necesitas entender qué está pasando en la calle. Y luego vinieron los años de la minoría, es decir, 2003, 2004, 2005, eran años muy complicados, donde hubo violencia contra los manifestantes, y en el 2017 ocurrió lo horrible. Lo horrible fue que empezaron a dispararle a los manifestantes. 2017 fue sistemático. El hecho de poder ver cómo oficiales de seguridad le disparaban a los ciudadanos fue terrible. Las manifestaciones en Venezuela son claves porque no se trata solamente de esta época. En Venezuela se ha manifestado desde hace muchas décadas. Y yo las vinculo siempre con el derecho a la libertad de expresión. Así como la libertad de expresión te permite luchar por otros derechos, la protesta te permite exigir otros derechos. La gente tiene miedo de hablar, así de sencillo. ¿Por qué? Por la misma presión que tenemos, la presión política, ¿verdad? Y por esa razón la gente tiene, a lo mejor quieren decir muchas cosas y no se atreven. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Somos los mejores, por eso es que nos quieren callar. El Tribunal Supremo de Justicia ordena que los equipos de transmisión de RCTV pasen temporalmente a manos del Estado. Tengan todos muy buenos días, bienvenidos al mi último programa de nuevo en la mañana. Jóvenes comunicadores que me puedan estar escuchando, yo no sé si yo vuelvo a hacer radio.
cuándo o cómo. Ustedes son la Venezuela de verdad, que es mucho más grande que esa pequeña costra que impide que brille hoy día.